Ahora sí. Entonces, esto varía porque si se suben los precios de la canasta familiar, entonces yo voy a necesitar más dinero, ¿ve? En la mano para poder ir y comprar estos productos de primera necesidad. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Es quien fija la oferta de dinero y la demanda dependerá de la cantidad de bienes y servicios que se pueden intercambiar en un mercado común. En un mercado común, para nosotros, hay muchos productos que son de primera necesidad y que necesitamos comprarlos a diario. Pero esto va a fluctuar por el cambio de precios que tiene. Generalmente, si nosotros analizamos fríamente, todos los precios de la canasta familiar no se estancan ni retroceden. Es rarísimo ver un caso. Siempre están en incremento. De un mes a otro ya tienen alguna ligera variación. De un año a otro ya con mucha más profundidad variación en el precio. Entonces eso hace que nosotros necesitemos más dinero en la mano para poder comprar lo que siempre comprábamos. Entonces, se mide la variación del nivel general de los precios entre dos periodos consecutivos. Lógico. ¿Cómo puedo determinar si han subido o no los precios? Tengo que determinar cómo fueron los precios el año pasado. Si yo quisiera averiguar del 2020, tendría que tener como referencia qué es el precio que se utilizó en el 2019 para ver si esto subió o se paralizó. Entonces se tiene que medir en función a los datos del año pasado. Si yo quiero determinar en el 2019, tendría que ver cómo fue su comportamiento en el 2018. Eso es lo que quiere decir esto, ¿ok? Por tanto, la inflación es el aumento sostenido en el tiempo del precio de los bienes y servicios. Aumento sostenido. Y generalmente hemos visto que este aumento sí es sostenido. ¿Por qué? Porque no se estanca, sino es sostenido en el aumento. Siempre tiene un constante aumento. Es decir, si la oferta de dinero crece más rápido que la demanda, el precio de dinero caerá y entraremos en inflación. ¿Por qué se llama inflación? Justamente porque el gobierno infla el aparato bursátil del país con mucho más dinero a través del Banco Central de Reserva, emite más dinero porque necesitamos más dinero en la mano para poder comprar un bien o un servicio. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se mide la inflación? La inflación se mide... Licenciado, disculpe, buen día. Buenos días. ¿Podría repetir el concepto de inflación, por favor? ¿Perdón? Si podrías repetir el concepto de inflación. El concepto de inflación es, la inflación es en la subida constante de los precios, ¿ok? De consumo de la canasta familiar. Eso es. ¿Y por qué se llama inflación? Porque se infla el aparato bursátil de dinero, o sea, necesitamos más dinero para poder comprar un bien o un servicio. Por eso se llama inflación. Pero lo determina el alza constante de los precios de la canasta familiar. ¿Ok? Este documentito que ustedes están viendo acá y que yo les he puesto con resaltador amarillo, se los voy a enviar después de la clase. Aquí está el concepto, la definición, por qué viene, cómo viene y cómo se mide. Este documento es para ustedes, lo he preparado para ustedes, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se mide la inflación? ¿Cómo medimos? Se mide a través del índice de precios al consumidor, es decir, lo que hemos visto en la anterior clase. Por eso es que primero les tuve que enseñar el IPC, ¿ok? Para que puedan entender la inflación, ¿ok? Que se encarga de medir los precios de los productos y servicios allá. Entonces, no solamente son productos y servicios que son considerados dentro de lo que las familias comunes y corrientes tienen que consumir para poder sobrevivir. Dentro de esto están los productos de la canasta familiar y los servicios primarios, básicos, que necesitamos para subsistir, como son el rubro de educación, el rubro de salud, especialmente el rubro de salud. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Estos conforman la canasta familiar. Cada país determina cuáles son estos productos y servicios que considera son básicos de la canasta familiar. Entonces, no se concibe de la misma manera. Por ejemplo, si usted quiere comparar un país de Europa con Bolivia, va a encontrar que Bolivia considera ciertos productos que son considerados la canasta familiar muy diferentes a la concepción que tienen otros países. Por eso es que en la tarea que les he dejado, ustedes tienen que investigar cuáles son los productos que Bolivia considera de la canasta familiar. A esos son los que se afecta la subida constante de los índices de precios. ¿Ok? Muy bien. Son los llamados productos básicos, que incluirá una canasta en la compra de los bienes y servicios de un hogar representativo. Muy bien, aquí también tenemos que parar un poquito. ¿A qué se considera una familia representativa? O sea, ¿cuántos miembros se puede considerar una familia representativa en Bolivia? Esto varía de un país a otro. Usted no puede comparar, por ejemplo, lo que países europeos consideran que es una familia modelo, si quiere, entre papá y mamá y la cantidad de hijos, porque ellos no tienen numerosa cantidad de hijos. En cambio, en Bolivia, el estándar de hijos, o sea, según el índice de una familia normal, varía por la cantidad de miembros que hay en la familia, porque son los que consumen estos productos básicos. Entonces, hay una variación de país a país. Por ejemplo, en Europa se considera una familia normal, digamos así, estándar, máximo 4 miembros, es decir, papá, mamá y 2 hijos. Depende también de qué país se trate. En España es 3, por ejemplo, 5 miembros de la familia, pero, por ejemplo, en Bélgica solo 4, es decir, los padres y 2 hijos. En cambio, en nuestro país, una familia estándar tiene tremenda variación. ¿Por qué? Porque si se ha hecho el estudio, generalmente en las familias bolivianas conforman 6 hijos más papá y mamá. Entonces, digamos, una familia normal está entre los 8 miembros que tiene la familia, pero no es, digamos, en todo Bolivia. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha sacado el estándar, y el estándar en nuestro país son 6 miembros en familia común y corriente. 6 miembros, ¿ok? Puede ser 4 hijos, papá y mamá. Ese es el índice estándar para Bolivia. Entonces, estamos hablando de más gente que va a consumir dentro de la familia, ¿ok? De una familia normal. Muy bien. Ahora, para poder, como les expliqué en la clase pasada, cuando les estaba explicando el IPC, ¿cómo puedo determinar este índice de precios? Se determina, primero, estableciendo cuáles son los productos que consume nuestra familia boliviana, cuáles son considerados los productos básicos. Ahora, hay que determinar el promedio de consumo. Es decir, por ejemplo, en una familia de 6 miembros, ¿cuántos kilos de azúcar, por ejemplo, se consume al mes? ¿Cuántos kilos de arroz? ¿Cuánto aceite? ¿Cuánto cereal? ¿Cuánto? Etcétera. Para que yo pueda determinar el costo que necesita cubrir básicamente una familia en un mes de 6 miembros. Es así como se puede determinar lo que una familia necesita en un mes común y corriente, tener en la mano el dinero para poder cubrir los gastos que van a ser parte del consumo de la canasta familiar en un mes. Esa es la forma de determinar el IPC. Y si yo determino el IPC, entonces estoy en condiciones de determinar el índice de inflación, porque me voy a dar cuenta con referencia al año pasado, cuánto necesitaba una familia boliviana para poder cubrir los gastos de la canasta familiar, en referencia al 2020, 2021, 2022. Y ahí ustedes se van a dar cuenta
lo que dice la teoría, que va en constante, el índice va en constante subida. Quiere decir que el ritmo inflacionario es constante, en constante subida. Necesito de un año a otro mayor dinero en la mano para comprar lo que siempre compraba para alimentar mi familia. Eso es la forma como se mide la inflación de un país cualquiera. En conclusión, necesito saber cuánto consume una familia común y corriente. Si yo sé cuánto consume un estándar, entonces puedo decir, la familia necesita tanto dinero en relación a lo que necesitaba el año pasado. Ahora se ha incrementado. Ese incremento en porcentaje marca el ritmo inflacionario. ¿Por qué? Porque ahora necesito más dinero tener en la mano para poder comprar lo que siempre compraba, lo que compraba el año pasado. Entonces, por eso se llama inflación. Ojo, sí, ojo aquí. La inflación se mide por el aumento de los precios de consumo de los productos de la canasta familiar. Una forma, una condicionante que tengo que tener presente. ¿Cuál es la otra? La cantidad de dinero que ahora necesito para comprar lo que yo compraba el año pasado. Entonces ahí me doy cuenta que necesitaba 100 el año pasado y ahora necesito 120 para comprar lo mismo que compraba el año pasado. Entonces yo me doy cuenta que hay una diferencia de 20 que ahora necesito para cubrir lo mismo que cubría el año pasado. Entonces el incremento ha sido de 20 en relación al año pasado para comprar lo mismo que compraba. Entonces ahí las familias podemos darnos cuenta que ha habido un incremento en los precios. ¿Y por qué se llama inflación? Porque el gobierno tiene que emitir más papel moneda para poder tener en la mano, porque ahora necesito más plata en la mano para comprar lo mismo que compraba el año pasado. ¿Ok? Eso es la forma como se mide. Muy bien. Aquí nosotros tenemos una fórmula, que esta fórmula ya se las enseñé en la clase pasada. Esta fórmula que ven aquí nos permite determinar el IPC, ¿ok? El IPC es los precios de la canasta familiar. Estoy haciendo referencia de este año, por ejemplo, si quisiera estudiar cómo esto se ha incrementado el 2022 o el 2021, y los precios de la canasta familiar del año base, ¿ok? Si yo divido esto y lo multiplico por 100, me va a dar el IPC. Esto lo enseñé en la clase pasada. Entonces, si yo sé cuál es el IPC, entonces me voy a dar cuenta cuánto ha sido el incremento en referencia al año pasado. Y con esos datos puedo medir la inflación. Aquí abajo está cómo se calcula la tasa de inflación, porque se mide por tasa, ¿okay? En porcentaje. Entonces, la tasa de inflación, sabiendo este IPC, ahora sí puedo calcular la tasa de inflación. ¿Cómo la calculo? De la siguiente manera, ¿ok? B menos A, ¿ok? Entre A multiplicado por 100. Veamos qué cosa es A, qué es B, ¿ok? A es el número inicial y B es el número final, es decir, lo que yo quiero determinar, ¿vale? Entonces, la fórmula requiere el punto de partida, es decir, un año o mes específico en estudio, el cual yo quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, quiero determinar el comportamiento de la inflación en el 2019, entonces tengo que ponerle cuál ha sido el dinero que necesitaba la familia para cubrir los gastos de la canasta familiar en ese año determinado. ¿Ok? Y el índice de precios al consumidor para un bien y servicio específico. Por ejemplo, si yo quisiera analizar, por decirles, el comportamiento del azúcar, que es uno de los productos de la canasta familiar, lo puedo hacer. Es decir, ¿cuánto costaba el kilo de azúcar el año pasado en referencia
cuánto cuesta el azúcar este año. Y ahí veo el incremento que ha tenido. ¿Okay? Puedo hacerlo de todo, en su totalidad, de todos los productos de la canasta familiar. Es decir, cuánto es el total que yo necesitaba el año pasado para comprar mis productos de la canasta familiar en relación a este año. Se puede hacer indistintamente. Puedo analizar de un solo producto, si quisiera, lo haría, lo puedo hacer, como también lo puedo analizar el total que necesito para cubrir todos los productos considerados de la canasta familiar. ¿Ok? Se puede hacer indistintamente. Muy bien. Cuando yo tengo los datos, porque esos datos se tienen que averiguar en el Internet, entonces puedo hacer el cálculo. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo calcular la tasa de inflación en un periodo determinado? De la siguiente manera. Primer paso, reúna la información. Es decir, tengo que buscar en el Internet si estoy haciendo de un producto determinado. Es muy buen dato, porque ahí me voy a dar cuenta cuánto aumentó el precio. ¿Ok? Puedo hacerlo. O de todos los productos de la canasta familiar considerados en ese país. Puedo hacerlo. No hay ningún problema. Pero esos datos lo tengo que averiguar del Internet. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Hay que completar un cuadro con la información del IPC. ¿Por qué? Para poder medir la inflación, vuelvo a repetirles, tengo que tener clarísimo cuál han sido los índices del precio de la canasta familiar en relación al año que yo quiero estudiar. Ese dato es básico, porque si yo determino el IPC, entonces sé cuánto ha costado cada producto de la canasta familiar el año pasado en referencia al año en estudio que quiero averiguar. ¿Ok? Entonces, este dato es importantísimo. Sin el IPC no se puede calcular la inflación. Tercer paso, determine el periodo de tiempo, es decir, cuál es el año el que yo quiero analizar. En la tarea que yo les he dejado son los 5 últimos años. Entonces, el comportamiento de estos precios de la canasta familiar, obviamente que no son iguales de un año a otro. Seguramente que tienen variación. Entonces, tengo que determinarlos año a año. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el periodo de estudio que yo esté haciendo? ¿Ok? Luego, tengo que buscar el IPC para una fecha anterior. Lógico, si yo quiero averiguar cuál es el comportamiento de estos precios de los productos de la canasta familiar en el 2019, tengo que tener el dato del 2018, porque justamente en relación al dato anterior voy a ver si esto se incrementó o de repente no sufrió ninguna variación. ¿Ok? Ese es el dato A, es decir, el dato inicial, es decir, la referencia del dato pasado. Y el IPC para la fecha posterior, es decir, para el año que sigue. Ese es el dato de la letra B en la fórmula, aquí. Entonces voy a volver a la fórmula. B es el dato del año en referencia que quiero investigar y A es el dato del índice del precio del año pasado, del año anterior. Porque les vuelvo a repetir, para que yo calcule en un año, tengo que tener los datos del año pasado para ver si esto incrementó o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recién hay que utilizar la fórmula y reemplazar los datos de mi investigación que yo obtengo en el Internet en la fórmula. Y el resto es re fácil. ¿Por qué? Porque al reemplazar aquí en la fórmula, tengo el dato, ¿ok? De este año, del año pasado. Lo único que tengo que hacer es restarlo y dividirlo con el dato del año que yo quiero investigar y multiplicarlo por 100. Entonces, al multiplicarlo por 100, se va a convertir en porcentaje. ¿Por qué? Porque el índice inflacionario
se mide en porcentaje. O sea, lo da el dato en porcentaje. O sea, se ha incrementado en 1%, en 4%, qué sé yo, en relación al año anterior. ¿Ok? Aquí tengo un ejercicio que les he colocado a manera de ejemplo. Por ejemplo, yo quiero averiguar el precio de la bolsa de leche, ¿ok? Un producto de la canasta familiar. En el año 2004, averiguó la leche, la bolsa de 1 litro, ¿ok? La leche líquida, costaba 5 bolivianos. Y resulta que ahora, en el 2014, en referencia, miren, del 2004 al 2014, esta misma bolsa de leche de 1 litro está en 5.60, 5 bolivianos con 60 centavos. ¿Ok? Me estoy dando un ejemplo, ¿vale? Entonces, este es el dato que quiero averiguar, pero tengo que basarme en el año anterior. Entonces, yo puedo ver y visualizar aquí rápidamente que costaba 5 pesos y ahora cuesta 5.60 centavos. ¿Vale? Estos datos de este producto de la canasta familiar ya los tengo que averiguar el año que estoy haciendo el estudio. Entonces, cuando yo ya lo tenga, lo que hago es primero determinar cuál es el índice del IPC de este producto. Entonces, ¿cómo hago? 5.60, ¿ok? 5.60, ¿ok? Es igual a 0.60. ¿Por qué? Estoy dividiéndolo, ¿no ve? Porque en la fórmula dice que tengo que dividirlo. Aquí dice, miren, por favor, ¿ve? Lo tengo que dividir con el dato A. Entonces, lo que tengo que hacer es idéntico, obedecer. 5.60 menos, tengo que restarlo, 5, que es igual a 0.60. ¿Ok? Lo divido 0.60 entre 5, porque eso es lo que manda la fórmula. Aquí, miren, lo tengo que dividir, ¿no ve? Esta resta lo tengo que dividir. Y lo multiplico por 100. Entonces me va a salir que los resultados son 0.12. Ya está en porcentaje. Y si ustedes multiplican por 100, obviamente que le va a dar 12% de incremento en relación al año 2004 con relación al año que está en estudio, que en este ejemplo es el 2014, de 1 litro de leche líquida. Entonces, al multiplicarlo por 100, se convierte en porcentaje. Entonces, me sale que el incremento de la leche, en el índice inflacionario de la leche, ha sido del 12% en relación del año 2004 al 2014. Ha crecido, ha aumentado su precio en 12%. Entonces necesito más dinero para poder comprar el mismo producto que compraba en relación al año anterior. Y aquí está la gráfica del comportamiento de este producto y su variabilidad en los años, en los meses. Mire cómo ha ido comportándose la leche hasta llegar en enero del 2016, febrero de 2016, marzo, abril, mayo, junio, en relación a un año, ¿eh? Solamente un año ha variado. ¿Ve? Ustedes saben perfectamente que en un histograma como el que estamos viendo, tiene un medio que es 0. Bajo 0 es con símbolo menos y lo que está arriba de 0 es con símbolo positivo. Entonces, ahí está la variación del comportamiento de la leche y yo lo encontré en el internet, por ejemplo, en Bolivia, el IPC de la leche en el año 2016. Y ahí ustedes pueden ver sobre los datos estadísticos que el INE publica el comportamiento de este producto tan básico considerado en Bolivia como producto de la canasta familiar. ¿Ve? Entonces, aquí hemos
visto de que el incremento ha sido de 12% en el precio de la leche y eso es lo que arroja utilizando la fórmula. Ahora, la pregunta que muchos estaban haciéndome ¿es mejor la inflación o la deflación? Vamos a estudiar la deflación en la próxima clase, ¿ok? Para muchos economistas, ni la inflación ni la deflación es buena para una economía de un país, ¿ok? Porque la inflación es cuando se elevan los precios y la deflación, ¿ok? ¿Qué sucede cuando se elevan los precios? Necesitamos mucho más dinero para comprar lo que comprábamos antes. Entonces, en la inflación, si la inflación es muy elevada, ¿ok? Hará que las empresas reajusten sus precios, ¿ok? Y salarios continuamente, de acuerdo a la inflación, tienen que hacer reajuste. Así como los consumidores harán que tengan también que reajustar sus gastos. Claro, porque ya no te alcanza. Pues entonces, como no te alcanza la platita que tienes, tienes que comprar menos, ¿ve? Y se generará incertidumbre sobre el precio de un bien o servicio en los próximos días, en la canasta familiar. Entonces, la inflación es funesta, afecta. Y la deflación, que es totalmente al revés, también perjudica. ¿Por qué? Porque en la deflación, ¿qué sucede? Hay estancamiento de los precios. Entonces vamos a ver qué sucede. Las empresas verán reducidos sus beneficios porque no venden, o sea, no ganan poniendo al mercado sus productos como ellas esperaban y tendrán que reducir los precios para así aumentar sus ventas. Y esto conlleva a una reducción de los costes de producción para ellas, es decir, la reducción de empleados y salarios. ¿Qué hacen entonces? Al no esto, lo comienzan a despedir a sus trabajadores, entonces viene un problema terrible. Entonces ninguno, ni la inflación ni la deflación es recomendable para ningún país, ¿ok? ¿Por qué? Porque las dos son funestas. En la próxima clase vamos a ver lo que es la deflación. Lo único que yo puse esto aquí al final es por las preguntas que me estaban haciendo, para poderles un poquito introducir a lo que sería la deflación en la próxima clase. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, queridos amiguitos? Este documento, terminando esta clase, se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, más un video tutorial que les pude conseguir en YouTube. El video y este documento les voy a subir a la clase, terminando esta clase, al grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna preguntita, amigos? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Están ahí? Se han dormido por el frío, la lluvia. Está todo claro, licenciado. Muy bien. Que tengan un bonito día. Enseguidita les envío este material al grupo de WhatsApp para que vayan viendo, ¿sí? Hasta luego. Buen día, bendiciones para todos. Chao, chao.